Bueno, vamos a continuar en nuestra serie en el libro de Primera de Tesalonicenses. El día de hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 2, vamos a estar terminando el capítulo 2. Y el día de hoy el sermón lleva por título Gozo y dolor, dos ingredientes en la vida del ministro. Así que nos vamos a poner de pie, vamos a estar leyendo del 13 al 20. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, ha sido leída y te pedimos, Señor, que nos bendigas a través de la exhortación de ella. Señor, sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros, Señor, y quieres hablarnos a cada uno de nosotros en este día. Así que yo te pido que tú puedas ayudarnos a abrir nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir lo que usted tiene para cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Bueno, nosotros estamos en una serie en el libro de Primera de Tesalonicenses a la que hemos llamado Viviendo en la Luz de la Eternidad. Porque en este libro vemos que Pablo constantemente está hablando a los tesalonicenses, pero también les está diciendo de alguna manera, mantengan su mirada en el retorno de Cristo. Y lo interesante en esto es que Pablo está hablando a una congregación nueva. La congregación en Tesalónica es una congregación de creyentes nuevos. Así que nosotros, desde que nos convertimos, tenemos que mantener nuestra esperanza en el retorno de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Así que en esta sección de la carta, usted ve que Pablo continúa con un tono muy pastoral y abre su corazón a los tesalonicenses. Después de recordarles que su ministerio fue sincero y aprobado por Dios. ¿Se acuerda que él en el capítulo 2 de alguna manera estaba defendiendo su ministerio? Ahora les agradece a ellos que recibieron la palabra y que ellos entendieron que la palabra que predicaba Pablo no era una palabra humana, sino que era la propia palabra de Dios a través de la boca del apóstol. Ahora, sin embargo, al mismo tiempo, Pablo expresa un profundo dolor por estar separado de ellos y la posición que enfrentan de los enemigos del evangelio. Muchas veces, cuando nosotros estamos con gente amada, gente querida, cuando tenemos que distanciarnos, existe ese dolor de la separación. Me imagino que para nuestra hermana Esther tiene que haber sido un momento muy emotivo cuando se despidió de sus familiares en Dominicana. Porque existe esos sentimientos de querer permanecer ahí. Lo mismo está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que dejar a los hermanos en Tesalónica porque él tiene que continuar con el ministerio, pero en su corazón él le habría gustado permanecer ahí porque los amaba.
Ahora, hay una mezcla de gozo y sufrimiento y de gratitud y aflicción, la que describe la vida de un verdadero siervo de Dios. Hay momentos donde los siervos de Dios, los ministros del Señor, experimentan diferentes emociones. Hay momentos de gozo, pero también hay momentos de aflicción. Como dijo alguien por ahí, son los gajes del oficio. Mire lo que dice A.W. Tozer, un reconocido autor cristiano. La vida cristiana no es un patio de juegos, es un campo de batalla. Vamos a ir al primer punto, que es abriendo el corazón a la palabra de Dios. Versículo 3. Dice, por tanto, nunca dejamos de darle las gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron el mensaje, ustedes no consideraron nuestras palabras como ideas humanas, sino como la misma palabra de Dios. Así que Pablo está dando gracias porque los hermanos habían reconocido la naturaleza divina de la Escritura. No la vieron como una opinión humana, sino como el mensaje de Dios que obra eficazmente en los que creen. Porque cuando las personas abren su corazón a escuchar la palabra de Dios, esa palabra no va a quedar sin efecto en las vidas, porque la palabra de Dios tiene un efecto transformador en aquel que la oye y en aquel que abre el corazón para que pueda ser transformado. Porque hay personas que les entra por un oído y les sale por el otro. Así. Hay personas que saben la Biblia, pero no permiten que la Biblia transforme sus corazones, sino que se resisten a mantener sus ideas humanas y preconcebidas. Así que los hermanos acá la vieron como el mensaje mismo de Dios. Y cuando el Señor levanta instrumentos, los instrumentos no llevan un mensaje personal, sino que llevan el mensaje de Dios. Y muchas veces las personas rechazan el mensaje y rechazan la aplicación del mensaje. Aquí nosotros podemos ver una doctrina fundamental del Evangelio, que es la inspiración y el poder transformador de la palabra de Dios. Yo recuerdo en algunas ocasiones, estaba en Chile, y allá se da mucho que las personas, los cristianos salen a predicar en la calle. Aquí a veces no se da mucho porque nosotros estamos mezclados con los americanos. Entonces a veces usted no sabe si está predicando en español, si hay alguien que le va a escuchar o no. Pero allá se predica mucho en la calle. Entonces yo veía el rechazo indiferente de las personas. Muchas veces las personas iban y le iban a tirar agua. Una vez yo estaba en mi casa y había una plaza al frente de mi casa y había un grupo de hermanos predicando la palabra de Dios con un parlante. Salió una persona muy enojada y les tiró el parlante al suelo. Hay rechazo muchas veces por escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque el corazón del hombre se endurece. Nuestro corazón es un corazón que va continuo al mal. Por eso que nosotros no podemos confiar en nuestros sentimientos, en lo que nosotros queremos, sino en la palabra de Dios. El mundo te dice, tú puedes ser lo que tú quieras, lo que tú sientes. ¿Has escuchado eso? Eso es muy familiar en estos días. Mira, si tú naciste hombre, pero tú te sientes que quieres ser mujer, tú puedes ser una mujer. Eso es una falsedad absoluta. La biología está en contra de cualquier tipo de ideología de género. Muchas veces el corazón del hombre se desvía y va de continuo al mal. Así que nosotros no podemos confiar en nuestros corazones. No podemos confiar en nosotros mismos. ¿Quién nos ha mordido la lengua? Nosotros tenemos que pensar como lo hacía Pablo. Pablo tenía una dependencia absoluta del Señor y él reconocía lo que estaba en él. Decía, quiero hacer lo bueno, pero hay una ley en mí que cuando trato de hacer lo bueno termino haciendo lo malo. ¿Quién me librará de este cuerpo corruptible? Pero en Cristo, Pablo fue más que vencedor. Mire lo que dice el famoso predicador Charles Spurgeon. La palabra de Dios es como un león. No necesita ser defendida. Suéltala y se defenderá sola.
Han tratado de destruir la palabra de Dios. Hace muchos años atrás, un famoso filósofo francés llamado Voltaire, él dijo: la palabra de Dios va a ser destruida en esta generación, no va a traspasar. A la muerte de Voltaire, su casa fue comprada por la Sociedad Bíblica Británica y se comenzaron a imprimir Biblias en ese lugar. A Dios le gusta a muchas veces devolvernos un poco de nuestra propia medicina. Así que la iglesia crece cuando la palabra de Dios no se diluye ni se reemplaza por filosofías humanas, sino que se predica con fidelidad. Nosotros, los ministros de Dios, estamos llamados a predicar la palabra sin adulterarla, sin acomodarla para que me beneficie a mí o lo beneficie a usted, o diluirla para que no suene tan directa. Nosotros somos llamados simplemente a predicar este mensaje. Así que usted no se ofenda, porque la palabra que predicamos no es nuestra, sino es la palabra de Dios, como dice Pablo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes para que usted pueda analizar su corazón. ¿Recibe la palabra usted como un mensaje divino o como una simple enseñanza moral? ¿Está reconociendo usted que la palabra que se predica es palabra de Dios? Otra pregunta es: ¿está permitiendo usted que actúe diariamente la palabra de Dios o queda sin efecto en su vida? Entra usted a este lugar, la escucha, pero sale y se olvida, se diluye. Jesús, ¿se acuerda que habló que habían diferentes, ¿cómo se dice? Soil. Tierra, diferentes tipos de tierra. Porque muchas veces se planta la semilla y hay diferentes tipos de tierras o suelos. En algunos crece, en algunos se apaga. Y eso representa el corazón de las personas. A veces hay personas que están en este lugar, pero realmente no quieren estar. Porque se están resistiendo a poder abrir su corazón a lo que Dios quiere decirles. Porque muchas veces lo que quiere decirnos Dios va en contra de lo que nosotros queremos. Y eso produce un rechazo. Pero yo quiero animarle a que en este día usted pueda dejar su orgullo, su autosuficiencia y decirle: mira, Señor, no entiendo hacia dónde va mi vida. He cometido pecado, he tomado malas decisiones, pero yo quiero pedirte que tú me ayudes. No entiendo todo lo que tú quieres para mí, pero quiero que tú me ayudes y comiences a transformar mi vida a través de tu palabra. Abra su corazón y usted va a ver que cuando usted abre su corazón, su vida va a ser transformada para bien. Los que estamos siendo transformados, vemos hacia atrás y vemos que Dios ha hecho mucho en nosotros. A veces este es un caminar donde a veces retrocedemos. A veces son 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Pero aún así, usted está avanzando. Porque muchas veces en este camino nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, vamos a pecar, le vamos a fallar a Dios. Y el enemigo va a tratar de decirte que tú no sirves, que eres un hipócrita, que eres un cínico. Y vas a la iglesia y mira lo que hiciste en la semana, porque el diablo es un acusador. El diablo quiere sacarte de los propósitos de Dios, pero tú dile al diablo que Jesucristo pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros, y que en Él ahora tú eres una nueva criatura. Gloria a Dios. Sí, es cierto, el pecado todavía vive en nosotros, pero mientras más alimentemos el Espíritu, el pecado va a ir siendo aplacado en nuestra vida. Alimenta el Espíritu y vas a ver cómo Dios va a comenzar a transformar. Pero si tú alimentas la carne, te va a ser muy difícil tener una comunión con Dios. Porque la carne y el Espíritu son polos opuestos. El número 2, sufriendo por causa de Cristo. Mire lo que dice el apóstol, versículo 14. Luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús
sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Wow, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol? Por llevar esta palabra, por predicarles, hemos sido perseguidos. Y les está llevando también a su propio pueblo. Les está diciendo, miren, ustedes están sufriendo, al igual que los hermanos que estaban en Judea, e incluso mataron a profetas, incluso mataron a Jesús. Así que nosotros cuando prediquemos la palabra, vamos a encontrar oposición. Va a haber gente que no la va a querer escuchar, nos va a querer acallar la boca, acallar nuestras palabras, porque no les gusta, porque no quieren que este mensaje se esparza. Pero Dios dice acá, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado, tarde o temprano. La justicia de Dios alcanza a todas las personas. Incluso si usted muere sin Cristo, usted tendrá que arrodillarse igual delante de Él. Porque la palabra del Señor así lo dice. Porque ante Jesucristo dice, se doblará toda rodilla de los que están arriba en los cielos, debajo de los cielos, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos tendrán que confesarlo y irse a una condenación eterna. Pero Dios no quiere que usted rechace la salvación. Él ha provisto la salvación, pero mucha gente la rechaza. Dios quiere salvarte, quiere darte una vida nueva. Hasta si usted piensa en el Evangelio de manera intelectual, es algo bueno. No entiendo cómo alguien puede rechazar una noticia tan buena que incluso intelectualmente usted puede ver que va a tener buenos resultados. Pero el corazón humano es así, es duro. Recibir la palabra trae bendición, pero también trae oposición. Y Pablo les está diciendo, miren, no solamente ustedes han sido perseguidos, también los hermanos que están en Judea lo han sido. Así que usted tiene que esperar persecución, tiene que esperar problemas. Alguien puede decir livianamente, es que cuando yo no estaba en la iglesia, parece que estaba más tranquilo, ahora estoy en la iglesia y parece que estoy lleno de problemas. Eso es una mentira. Lo que pasa es que cuando usted estaba fuera, lejos del Señor, el diablo lo tenía donde lo quería tener. Pero cuando usted se empieza a acercar a Cristo, el diablo comienza a utilizar toda su artimaña para ir en contra de usted y sacarlo, desviarlo del propósito de Dios. Ahora, ¿cuál va a ser su respuesta? ¿Va a retroceder? Por todo lugar donde el evangelio se expande, encuentra la misma oposición. Aquí en Estados Unidos se habla de libertad de culto, de libertad para ejercer la fe. Pero realmente en algunas ocasiones, algunos círculos han tratado de acallarnos como cristianos. De hecho, en los Estados Unidos los musulmanes gozan de libertad para expresar su fe. Pero los cristianos en países musulmanes son perseguidos y son muertos por profesar su fe. Qué ironía, ¿no? Aquellos musulmanes que acá piden libertad para expresar su fe, cuando hay cristianos que se convierten en esos países, los persiguen y los matan. Para ellos no hay opción. O usted se convierte al Islam o usted es un infiel y usted merece la muerte. Pero el cristianismo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
No nos dice si el prójimo es musulmán, si es ateo, si es hispanoamericano, de cualquier etnicidad. La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, hacer bien a quienes nos maldicen y amar a nuestro prójimo. Nosotros debemos amar a esas personas, aunque no profesen la misma fe que nosotros. Debemos orar por ellos para que puedan encontrar la luz de Cristo. Y Pablo muestra que el sufrimiento no es una señal de abandono, sino una evidencia de pertenecer a Cristo. Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción de la carne por causa de Él, pero que tuviéramos fe porque Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido, nosotros también vamos a vencer. Mire lo que dijo Dietrich Bonhoeffer en su libro El costo del discipulado. El sufrimiento no es algo extraño a la vida cristiana, sino la forma en que Cristo se hace presente entre los suyos. Cuando hay cristianos que están sufriendo, no es que Cristo no esté con ellos, sino que Cristo está presente en medio del sufrimiento, fortaleciéndolos. Hay muchos cristianos que murieron siendo mártires, martirizados. Hoy en día siguen habiendo cristianos martirizados por grupos islámicos radicales, pero Dios está ahí con ellos. Los enemigos del Evangelio no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, dice Pablo. Al rechazar el mensaje están acumulando juicio sobre ellos. Esto recuerda que Dios no pasa por alto la oposición a la verdad. Cuando alguien rechaza la palabra de Dios, en última instancia lo está rechazando a Él. Si usted rechaza la palabra de Dios, usted está rechazando a Dios. Nosotros simplemente somos mensajeros, pero Dios es el dueño de su palabra. Algunas preguntas para hacerle pensar. Primero, ¿cómo responde usted a la oposición? Por su fe. Cuando alguien se opone a su fe, ¿qué hace? ¿Se siente atemorizado? Dice, no, mejor callo, mejor no voy a hablar nunca más de Cristo, porque me meto en problemas cuando hablo de Cristo. ¿Desiste usted en el primer ataque? ¿Ve el sufrimiento como parte del llamado a seguir a Cristo? Hay iglesias que no lo ven así, sobre todo la Iglesia Universal que nació en Brasil, que ellos tienen un eslogan que se llama "para de sufrir". Ellos le prometen que si usted viene a la iglesia, usted va a dejar de sufrir. Una mentira, porque Cristo no nos prometió eso. Él nos advirtió que tendríamos aflicción de la carne. Ahora, ¿cómo enfrenta o reacciona al sufrimiento? Cuando usted está sufriendo por causa del Evangelio, ¿cómo responde usted? ¿Con queja? A veces hay personas que se quejan. Pero ¿cómo, Señor, si yo voy a la iglesia, por qué me tiene que pasar esto? ¿Por qué? Ahora, que nosotros seamos hijos de Dios no nos hace personas que están ajenos a los problemas de este mundo. Estamos en el mundo. Si usted no es un buen mayordomo, si usted es un mal ciudadano, no respeta las leyes, la ley le va a alcanzar en algún momento. Y eso no es porque usted sea hijo de Dios o no. Hay consecuencias en sus acciones. Jesús nos advirtió que por causa de Él íbamos a sufrir. Pero también nos prometió su presencia en cada situación que enfrentemos. Jesús nos prometió que estaría con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Podemos entender eso en perspectiva, que Dios está con nosotros a través de Jesús todos los días en nuestra vida. Mire lo que dice Jesús, Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice, para que en mí tengan paz. La paz verdadera solamente se consigue
con una vida que está en una relación profunda con Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Fuera de Cristo, usted no va a experimentar la paz verdadera. Usted puede experimentar momentos de tranquilidad. Hay trabajo, hay salud, hay comida, hay vestido, todo bien. No necesito a Dios. Pero cuando vienen los problemas, es cuando a veces nosotros buscamos de Dios. ¿Por qué no buscamos de Dios cuando está todo bien? Y por eso que siempre lo he dicho, y no es un ataque, sino que es una realidad que he visto aquí en los Estados Unidos, cuando los hispanos que emigran a los Estados Unidos y vienen de países de Latinoamérica donde no había muchas oportunidades, y aquí se encuentran en la tierra prometida, todos quieren alcanzar la tierra prometida, donde fluye la leche, los miel y los dólares. Entonces quieren venir acá y se olvidan. En sus países a veces eran más fieles a Dios y llegan a los Estados Unidos, ahora ya no hay tiempo. Tengo que disfrutar de la troca que me compré, del dinero que estoy ganando. Ya no hay tiempo para la iglesia. Eso de la iglesia es cuando yo tenga tiempo. Y entonces Estados Unidos, un país próspero, se convierte en una enfría de cristianos. Es que hay que pagar los biles, hay que pagar el carro, pastor. Es que sale caro vivir acá. Pero entonces Dios se equivocó. No se equivoca. Somos nosotros los que cambiamos de prioridades. El punto número 3 de este sermón, un amor pastoral. 17 al 18 dice: amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar debido a nuestro intenso anhelo de volver a verlos. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Aquí está reconociendo el apóstol Pablo de que a veces Satanás pone obstáculos en nuestra vida. Porque aunque Satanás no tiene poder sobre nosotros, tiene influencia. La palabra del Señor nos dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero esa primera parte es muy importante. Usted no va a poder resistir al diablo si usted no se somete a Dios. Por eso lo dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Así que Pablo experimenta una separación física, pero no emocional. Su corazón sigue con ellos. El ministerio genuino no se mide muchas veces por la presencia física, sino por el amor constante y la oración intercesora. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los pastores no podemos estar cerca de las personas todo el tiempo de manera individual, pero sí estamos constantemente orando por ellas. A mí me encantaría durante la semana tener tiempo para reunirme con cada uno de ustedes, sentarme a tomar un café, a comer un arroz con grandules, no sé, un asadito uruguayo, una causa rellena. Wow. Me encantaría, de verdad, a veces compartir con cada uno, pero sabemos que este mundo, sobre todo estando en este país, a veces el tiempo nos abruma. Usted tiene sus cosas, también nosotros los pastores tenemos nuestras cosas. Y entonces tratamos de dividir el tiempo y tratamos de enfocarnos en aquellos que tienen quizá una necesidad mayor. Porque se espera que una persona, después de que lleve un tiempo en el Evangelio, pueda aprender a caminar por sí mismo. Entonces usted, siendo un cristiano que lleva varios años, usted tiene que aprender a caminar por sí mismo, y cuando usted tenga una situación, usted puede hablar conmigo y podemos obviamente que tratar de ayudarlos, pero muchas veces los pastores tenemos que enfocarnos en las ovejas que son más débiles, en las que les cuesta más caminar. El ministerio genuino
siempre se va a manifestar en un profundo amor hacia los hermanos. El apóstol Pablo revela una dimensión espiritual que es: Satanás nos estorbó, en el versículo 16. Está reconociendo de que Satanás también planea de manera maquiavélica para estorbar en los asuntos de Dios. Ahora, Satanás no tiene poder sobre nuestra vida, y todo lo que Satanás puede hacer es porque Dios se lo permite con un propósito. Satanás no puede hacer lo que él quiere. Todo lo que él hace es permitido por Dios. Pablo nos habla en el libro de Efesios, en el capítulo 6, ¿se acuerda? La armadura de Dios. Y yo sé que al hermano Pedro le gusta mucho esto, porque él siempre anda con estas monedas, medallones muy lindos que tienen la armadura de Dios. Y nos recuerdan que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Pablo nos dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir. Porque muchas veces la lucha es fuerte. Estamos en una guerra espiritual. La guerra espiritual es real. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes celestiales de maldad que se mueven en las regiones celestiales. Si el Señor pudiera abrir nuestros ojos, veríamos todos los demonios que están por todos lados, trayendo miseria, pobreza, pleito, pecado, influyendo para que nosotros podamos pequemos, nos poniendo tentaciones. Así que nosotros estamos en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es como muchas veces la gente piensa que es. A veces las casas que están hechas de madera, cruje un poco el techo. ¡Oh, te reprendo en el nombre de Jesús! Algunos dicen. No, eso fue la madera que cruje. Y no es que haya un demonio. A veces la guerra espiritual, ¿sabe dónde comienza? Aquí en la mente. Satanás lo que hace, te manda dardos de fuego, que son pensamientos a tu mente. No vales nada. Quítate la vida. ¿Para qué vas a la iglesia? Si JCPenney está en promoción hoy día solamente. ¿Para qué vas a la iglesia? Si hoy día en Ross está todo a 50 centavos. Oh. Y algunos creen eso, ¿eh? Nunca he pillado una de esas ofertas tan fantásticas que se promocionan. Mire lo que dijo Juan Calvino. Cuando Satanás impide el progreso del Evangelio, debemos entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el reino de las tinieblas, y sin embargo, Dios usa incluso esas oposiciones para bien. ¿Se acuerda en la iglesia primitiva cuando empezó la persecución permitida por Dios? La persecución no nos tiene que caber la menor duda que la empezó Satanás mismo, el diablo, y Dios lo permitió. Pero cuando hubo persecución es cuando la iglesia más se expandió y creció. Porque Jesús les había dicho: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué habían hecho los cristianos primitivos? No, aquí está bueno la cosa. En Jerusalén está bueno. ¿Y qué hizo el Señor? Permitir la persecución, y los cristianos empezaron a esparcir por todas áreas de Asia Menor y alrededores, y el evangelio se esparció a diferentes lugares. Dios utilizó la persecución para bendecir su iglesia. Ahora, una pregunta que le quiero hacer: ¿usted practica el amor fraternal hacia otros hermanos en la fe? Amén. Tenemos que practicar ese amor fraternal.
preocuparse por el hermano o la hermana. El hermano que se sienta al lado de usted el domingo no vino. Bueno, algo le habrá pasado. No. ¿Qué le habrá pasado al hermano o a la hermana? Le voy a dar una llamadita, le voy a mandar un texto. Hermano, no te vi el domingo. ¿Cómo estás? ¿De qué manera puedo orar por ti? Mostremos esa preocupación. No nos convertamos en lo que te dice esta sociedad, el individualismo. Bueno, cada uno se salva solo, cada uno mata a su toro. La iglesia tiene que ser una familia donde cada uno de nosotros nos preocupemos los unos por los otros. Usted no puede llegar aquí y no relacionarse con los demás. Eso no es hacer iglesia. Eso es venir a marcar la tarjeta y pensar que lo está haciendo bien. Cuando nosotros venimos aquí, venimos a manifestar los dones espirituales que el Señor nos ha dado y a bendecirnos mutuamente. Porque incluso los dones espirituales no es para nuestra exaltación, sino es para bendecir la obra del Señor. Gloria a Dios. Ahora usted reconoce que la guerra espiritual muchas veces está detrás de las situaciones difíciles. Usted tiene que orar al Señor. Tiene que reprender en el nombre de Jesús. Ponerse en las manos de Él. Lo último que quiero compartir con ustedes es la esperanza y la corona de gozo. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Dice, son ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. Pablo mira hacia el futuro y encuentra gozo al saber que sus convertidos serán su corona en la presencia del Señor. No habla de recompensas materiales, sino de vidas transformadas por el Evangelio. Mire lo que dice William Barclay en su comentario. La recompensa suprema del cristiano es ver a los que ha ganado para Cristo permaneciendo firmes hasta el final. Cuando Dios lo usa para compartir el Evangelio y alguien se convierte, dígame si no es algo que nos llena de gozo ver una vida transformada por el poder de Cristo. Un ministerio cristiano encuentra su plenitud en la fidelidad de los creyentes a Cristo y no en el reconocimiento humano. No importa que no nos reconozcan. Si no lo reconocen por su trabajo, lo que está haciendo para el Señor, o alguien no lo ve, no le importe. No busque el reconocimiento humano, sino que usted sepa que si usted lo está haciendo de todo corazón para el Señor, para Dios es valioso, para Dios es importante. Cuando nosotros trabajamos para el Señor y vemos el resultado de las vidas que vienen a Cristo, hay un gozo que no puede ser descrito. Yo cuando veo gente que a veces pasa aquí y recibe a Cristo y veo cómo la palabra de Dios los está transformando, yo me gozo. Eso es el mejor pago que puede tener un pastor. Ver a las ovejas siendo transformadas y teniendo una vida abundante en Cristo Jesús. Eso es lo que más nos llena de gozo a nosotros. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué te motiva a servir? ¿Hay una motivación genuina al querer servir a Cristo? ¿El reconocimiento presente o la corona futura ante Cristo? La corona. ¿Estás invirtiendo tu vida en personas que serán tu gozo en la eternidad? ¿Estás invirtiendo parte de tu vida en otras personas? Cuando yo les comenté esto, porque hace un par de semanas atrás, cuando yo me junto con Don Macó, tenemos un tiempo pastoral los días jueves acá en la oficina, y cuando termina me dice, gracias por compartir tu vida conmigo. Y es algo que también me ha contagiado. Cuando paso tiempo con alguien, le digo, gracias por compartir tu vida conmigo, porque esa parte de tu vida que tú compartiste conmigo no se vuelve a recuperar. En este pasaje vemos que el corazón pastoral de Pablo, un corazón pastoral, ama la palabra de Dios, sufre por el Evangelio,
anhela a los creyentes y encuentra su gozo en ellos ante Cristo. El verdadero ministerio se mide por la fidelidad a la palabra de Dios y esta no tiene que ser jamás adulterada para propósitos egoístas. También se mide por la perseverancia en medio del sufrimiento, el amor por la iglesia y la esperanza en la venida del Señor. Muchas veces estar en el ministerio, los que trabajamos para el Señor en diferentes áreas. Y yo sé que en algún momento los que están ahí sirviendo en la escuela dominical, en algún momento han querido tirar la toalla, como se dice. Hemos querido quizá decir, yo ya nada más, no resisto más. Pero déjeme decirle que el Señor viene y nos da fuerzas. Porque cuando nosotros estamos sirviendo al Señor con nuestras propias fuerzas, el Señor permite que no tengamos nada de fuerzas. Lleguemos al momento donde no hay nada de fuerzas, porque ¿sabe qué? El Señor dice que da fuerzas al que no tiene ninguna. Así que nosotros no podemos hacer el trabajo del Señor confiados en nuestra capacidad humana, porque esto no es por capacidad humana, sino que este es un trabajo que el Señor hace a través del poder de su Espíritu Santo. Yo quiero darte algunas cosas para que te lleves el día de hoy a casa. Primero, recibe la palabra de Dios con fe, pero también con obediencia. No basta solo con escuchar. Debemos dejar que la palabra de Dios nos transforme. Y si no se aplica, es mero conocimiento. La palabra de Dios que no se aplica es solamente conocimiento. Yo les he dicho en algunos momentos que he conocido personas que saben mucha Biblia, pero usted mira sus vidas y no la aplican. Eso no sirve. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de los tuétanos de los huesos. Muestra nuestra realidad. Cuando la palabra de Dios es puesta, es como un espejo que muestra nuestro pecado. ¿Cuál va a ser su reacción ante eso? ¿Va a abrir su corazón? Lo segundo es, acepta el sufrimiento como parte del llamado, como hijo de Dios, como cristiano. Van a haber momentos donde vas a sufrir, pero tienes que saber llevar ese sufrimiento, traerlo a los pies de Cristo. La oposición no debe sorprendernos, sino afirmarnos en la verdad y mucho menos debe detenernos. Segunda de Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que nosotros, por vivir para Cristo, van a haber momentos de persecución en nuestra vida, en cualquier lugar. A veces basta que en su trabajo sepan que usted es cristiano y le empiezan a hacer la guerra, porque hay un espíritu que opera en ellos. El padre de mentira, Satanás, opera en todos los hijos de desobediencia y ellos le van a tratar de hacer la vida imposible. Va a experimentar oposición. Lo otro es, ama a los creyentes con un corazón pastoral, con un corazón fraternal. La distancia o los obstáculos no deben apagar el amor en la comunidad cristiana. Durante mi ministerio yo he conocido a muchas personas durante mi vida y hay personas que han pasado muchos años, pero todavía las recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Personas que en algún momento me tocó pastorear. En Chile ya no las vemos, obviamente, por la distancia, pero todavía las llevo en mi corazón. Y esos recuerdos me traen gozo, me traen alegría. Cuando recuerdo casos en particular, yo le conté esto, pero una vez yo estaba en mi casa, era día domingo, habíamos llegado de la iglesia, muy cansados, y mi suegro me dice, ¿sabes qué? Hay un matrimonio que necesita que los visites. Yo le dije, ya, ok,
bueno, deme la información, en la semana me pongo en contacto con ellos. Y mi suegro me dice, Marcelo, tiene que ser ahora. Cuando mi suegro me dice eso, eran las mismas palabras del Señor. ¿Sabe que en ese momento escuché la voz de Dios? No era mi suegro, era el Señor hablando a través de él. Tiene que ser ahora. Así que nos arreglamos, fuimos. Había un matrimonio que se estaba cayendo a pedazos. Un muchacho que estaba enfermo. Oramos por ellos. Lo invitamos a la iglesia. Le dimos palabras de ánimo. Long story short, para hacerle la historia corta. Ese matrimonio que en ese momento no era matrimonio, estaban conviviendo, se casaron. Ambos se entregaron a Cristo. Y el Señor también trajo sanidad sobre ese varón. ¿Acaso eso no es algo que nos debe dar gozo? Dice Juan 13, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también ustedes se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Somos llamados a expresarnos el amor mutuamente. Tenemos que tener amor entre nosotros, tenemos que tener interés para hacernos bien unos a otros. Y por último, mantenga su mirada y esperanza en la venida de Cristo. Vamos a estar sufriendo, vamos a tener diferentes situaciones, pero Cristo viene. Y cuando Él venga, enjugará toda lágrima de nuestra mejilla. Y ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, porque estaremos para siempre con Jesús. Gloria a Dios. Nuestra recompensa no está en esta tierra, sino en el día del Señor. Cuando Él nos diga y mencione esas palabras: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Usted quiere escuchar esas palabras? Yo quiero escuchar esas palabras. Quiero escuchar cuando el Señor me dé la bienvenida. Yo no sé qué haría delante de la presencia del Señor. Yo creo que caería rendido a sus pies, arrodillado, besaría sus pies. No, yo no lo sé. Pero cuando veamos el rostro de nuestro Señor, ¿cómo vamos a reaccionar? Hay un gozo tremendo que tiene que inundar nuestros corazones. Mire, termino con este versículo, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor nunca es en vano. Sigamos adelante en el Señor.